Muy buenas noches, doctora. Voy a tratarles sobre el control de constitucionalidad. En este caso sería el control abstracto y el control concreto. El control de constitucionalidad en sí es un mecanismo jurídico que garantiza la supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico. Es importante este sistema porque nos ayuda a proteger los derechos fundamentales y a preservar el Estado de Derecho. El control abstracto eh, es una evaluación de la constitucionalidad de una norma general y abstracta, sin relación con un caso concreto, ¿no? Como características principales tenemos que es un proceso autónomo que inicia solicitud de un órgano o autoridad facultada, como lo es un tribunal constitucional o un defensor del pueblo, y que no requiere de un conflicto previo. El proceso para llevar a cabo este control es iniciar el proceso. Aquí es donde se interpone una acción de inconstitucionalidad por los actores legitimados. En este caso sería el presidente, los legisladores, defensor del pueblo, grupo ciudadano, dependiendo de cada normativa del país. Como segundo punto tenemos lo que es admisión del caso. Aquí es donde el tribunal o la corte verifica que se cumplen los requisitos formales para poder iniciar el procedimiento. También tenemos lo que es la revisión de la norma. Aquí es donde se examina exclusivamente si la disposición en cuestión contradice principios o artículos de la Constitución. En este caso no se evalúa si es un caso concreto y puede implicar análisis legal, histórico o doctrinal. El último proceso de este control sería la decisión. Aquí si se declara constitucional, quiere decir que la norma sigue vigente, y si se declara inconstitucional, es decir, que se elimina del sistema jurídico, lo que tiene efectos generales y definitivos. La finalidad de este control es asegurar que todo ordenamiento jurídico esté conforme con la Constitución. Además, este control al eliminar normas constitucionales evita que generen problemas en su aplicación. Un ejemplo práctico de este control sería, por ejemplo, un grupo de legisladores que presentan una acción de inconstitucionalidad contra una ley que limite el derecho a la libertad de expresión. Ellos argumentando que contradice el artículo correspondiente de la Constitución, a lo que la Corte Constitucional revisa únicamente la norma y declara que es inconstitucional. Esto les da como resultado la disposición deja de tener validez para todos los ciudadanos. En el control concreto, tenemos que es un examen de constitucionalidad de una norma o acto jurídico dentro del contexto de un caso o controversia específica. Una de sus características principales es que surge en el marco de un proceso judicial eh, y también depende de la existencia de un caso o un conflicto totalmente real. Aquí, los jueces ordinarios o tribunales constitucionales son netamente los responsables de aplicar este control. Para llevar a cabo este proceso, también tenemos lo que es la iniciación del proceso. Aquí es donde una de las partes, o específicamente el juez de oficio, plantea la duda sobre la inconstitucionalidad de la norma aplicada en el caso, seguido de la suspensión del procedimiento, donde el juez remite el asunto a la Corte Constitucional o al órgano encargado para que analice la validez de la norma. Tenemos también lo que es la revisión de constitucionalidad. Aquí es donde la Corte va a evaluar si la norma contradice disposiciones de la Constitución. Y aparte también va a examinar el caso concreto
dentro del contexto para determinar la pertinencia del reclamo. Por último, es la toma de decisión, que aquí si la norma es declarada inconstitucional, aquí puede quedar inaplicable para el caso concreto e incluso llega a ser anulada con efectos generales. Y si la norma llega a ser declarada constitucional, claramente el proceso judicial continúa aplicándola. La finalidad de este caso, de este control concreto, es asegurar que ninguna norma contraria a la Constitución vulnere estos derechos de las partes de un proceso, ¿no? También nos ayuda a afianzar el principio de que la Constitución es la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico. Y por último, este nos ayuda a resolver problemas puntuales de constitucionalidad sin necesidad de reformas generales inmediatas. Un ejemplo práctico de este control eh, sería que un juez laboral tramita un caso donde un empleado alega de una disposición legal que limita la indemnización por despido, quiere decir que viola su derecho constitucional a una protección adecuada. Si el juez considera que esta norma podría ser inconstitucional, eleva este caso a la Corte Constitucional para que decida su validez antes de resolver el conflicto laboral. Las principales diferencias entre el caso concreto y el caso abstracto. Tenemos que si el origen del caso es por autonomía, este no requiere un proceso judicial. En cambio, en el control concreto, tiene que surgir dentro de un caso judicial en curso. En el control abstracto, la norma en sí misma. Y en el control concreto, la norma en su aplicación a un caso específico. Esto quiere decir que cada uno el control abstracto se enfoca netamente en la norma de ella y en el control concreto tiene que ser la norma en su aplicación de caso específico. Como efectos, en el control abstracto se elimina generalmente del ordenamiento jurídico y en el control concreto tiene un efecto totalmente particular. En el control abstracto, los actores son legitimitados específicos, como lo son el presidente, los legisladores, etc. Y en el control concreto, cualquier juez durante un proceso judicial puede acceder al control. En conclusión, eh, podemos decir que el control abstracto es relevante para prevenir normas inconstitucionales antes de su aplicación generalizada. Y el control concreto nos ayuda a garantizar justicia en casos individuales y nos ayuda a proteger los derechos fundamentales. Lo que complementa de ambos mecanismos es que nos va a ayudar a fortalecer el orden constitucional y el respeto por la supremacía de la Constitución. Muchas gracias, doctora. Esta ha sido mi presentación.